Bienvenidos de nuevo a este mes de la psoriasis 2021 que organiza la Asociación de Pacientes y Familiares Acción Psoriasis. Vamos hoy con la segunda ponencia. Recuerden que siempre podrán seguir estos trabajos tanto en el canal de YouTube como en las redes sociales, así como en la página web de la propia asociación. Agradecemos siempre, porque sin ellos no sería posible, el apoyo de nuestras entidades colaboradoras y de nuestros patrocinadores. Hoy nos toca hablar de un tema capital: atención primaria en la enfermedad psoriásica. Y para ello vamos a contar con el apoyo, con la intervención de tres destacados profesionales. En primer lugar, la doctora doña Norma Doria, del Grupo de Trabajo de Dermatología en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que se llama SEMERGEN, muy activa en toda España. También vamos a tener la presencia de doña Elena Ibarra, que es enfermera especialista en dermatología en el consorcio del Hospital General de Valencia. Y finalmente a don Pelayo del Pozo, farmacéutico vocal de dermatofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias. La atención primaria es fundamental, hay una demanda importante por parte de los pacientes. Recuerden que solo 1 de cada 10 pacientes considera que tiene sus brotes de psoriasis bajo control. Bueno, buenos días. Soy la doctora Norma Doria Carlín, soy médico de atención primaria y encantada de compartir este mes de Acción Psoriasis. Voy a compartir mi pantalla. Soy miembro del grupo de dermatología de SEMERGEN Madrid y en primer lugar quiero agradecer a Acción Psoriasis por confiar de nuevo en mí para comentar aspectos relativos a esta patología. También, por supuesto, agradecer al doctor David Palacio, el presidente de SEMERGEN Madrid y presidente del grupo de trabajo, en permitirme participar en esta ocasión nuevamente. Bueno, como he comentado, participo en mesas, talleres y soy investigador y colaborador en ensayos clínicos. Y un poquito este es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Psoriasis, introducción, epidemiología, cambio de paradigma, diagnóstico de la psoriasis y formas clínicas, comorbilidades, papel del médico de atención primaria, individualización del tratamiento y qué es lo que necesita nuestro paciente con psoriasis. Bueno, sabemos que la psoriasis forma parte de las denominadas enfermedades inflamatorias inmunomediadas, al igual que la colitis ulcerosa, el Crohn, la espondilitis anquilosante, el lupus, la artritis reumatoide. Las enfermedades inmunomediadas en España afectan casi a 2,5 millones de personas. Y la psoriasis, como enfermedad inmunomediada que es, afecta a un 2-3% de la población, y eso significa aproximadamente 1.080.000 personas. ¿Por qué hablamos de un cambio de paradigma de la enfermedad psoriásica? Porque se trata de una enfermedad multisistémica, crónica, inflamatoria, no curable, no infecciosa, pero muy incapacitante, de naturaleza multifactorial, en la que interaccionan factores desencadenantes y factores genéticos, todos inmunomediados, y en la que es necesaria que tengamos en cuenta que hay un cambio en el manejo terapéutico, hay un tratamiento, necesitamos un tratamiento proactivo del paciente con psoriasis. El diagnóstico de la psoriasis todos conocemos que es eminentemente clínico, que no es necesario, fundamental, una biopsia. Característicamente se tratan de placas eritematosas de más de 1 centímetro de diámetro, con bordes muy definidos, con una descamación típica nacarada, en la que también hay una afectación unguial y que se caracteriza porque tiene una distribución asimétrica, afectando sobre todo a zonas de extensión de los miembros, en la región lumbosacra, la región tibial anterior y el cuero cabelludo, característicamente. Las formas clínicas de psoriasis son por todas conocidas, pero siempre es importante recalcar que la forma en placa representa la forma más frecuente de presentación, alrededor de un 85,16%, le sigue la forma en gotas alrededor de un 11%,
Hay una forma más grave y más rara, la eritrodérmica y la pustulosa, y también hay otras formas como lo son la psoriasis en pliegues, y recordar la afectación de articulaciones y otros órganos y sistemas. Por eso hablamos de un cambio de paradigma, porque obviamente hemos descubierto que la psoriasis no es solo una afectación cutánea o afectación de las articulaciones. La psoriasis implica mucho más. La psoriasis tiene asociada muchas comorbilidades. Son pacientes que están muy estigmatizados y que por la afectación de la piel padecen ansiedad y depresión. Además, está descrito la afectación del hígado graso no alcohólico. Está asociado con linfomas y cáncer de piel, como he dicho, con otras enfermedades inmunomediadas como la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero lo más importante es que la psoriasis aumenta el riesgo cardiovascular, debido a que en psoriasis coexisten otros factores asociados como son pacientes que suelen asociar diabetes, obesidad, hipertensión, dislipemia, síndrome metabólico, junto con unos hábitos de vida que aumentan el riesgo cardiovascular, como lo son el alcohol y el tabaco. Todos estos factores hacen que la psoriasis sea una enfermedad de riesgo cardiovascular elevado. ¿Y cuál es la importancia del médico de atención primaria en la psoriasis? La enfermedad psoriásica es muy importante la visión del médico de familia, pero también del dermatólogo, el reumatólogo, el psicólogo y fundamentalmente el propio paciente, que es el que sufre la enfermedad. Todos debemos ir de la mano. Es fundamental conocer cuáles son las necesidades de los pacientes que padecen psoriasis. Es una enfermedad con gran impacto en la calidad de vida del paciente y en la que el médico de familia, que es el que generalmente primero recibe al paciente, debe conocer la enfermedad, debe saber identificarla y debe tratar todos los aspectos relacionados con la enfermedad, no solo médicos, sino también los aspectos sociales y psicológicos. Un aspecto que primaria tiene muy en cuenta. Los médicos de atención primaria debemos conocer a nuestros pacientes y capacitarlos para que aprendan a conocer la enfermedad, a aceptarla, y aunque en la actualidad el aspecto físico es como la tarjeta de visita, estos pacientes deben estar preparados para enfrentarse a ella, a no esconderse y a que no les limita la calidad de vida ni les produzca rechazo. Como he dicho, el médico de atención primaria juega un papel fundamental en la enfermedad. Debe reforzar la adherencia al tratamiento, el seguimiento, la educación para la salud, hábitos higiénicos y dietéticos y, sobre todo, personalizar los tratamientos. Pero ¿cómo llegan los pacientes a consultar en atención primaria? Pueden ser normalmente por dos vías, o bien a través de las consultas de enfermería o de farmacia comunitaria, que suelen recomendar que consulte con el médico si el paciente aún no ha sido valorado o si se tratan de embarazadas, niños o de formas extensas o si presentan enfermedades concomitantes, si aparece dolor articular o si se detectan acontecimientos adversos en relación con el tratamiento. O directamente a través de la consulta en atención primaria. Estos pacientes se piden cita en atención primaria porque presentan lesiones que pueden ser compatibles con psoriasis, o porque no responden al tratamiento que se le ha prescrito, o porque aparece dolor musculoesquelético asociado a lesiones cutáneas. En este caso, el médico de atención primaria realizará la historia clínica completa de este paciente, valorando los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los tratamientos prescritos, las comorbilidades, y en el caso de confirmar que se trate de una psoriasis de tipo leve, iniciará directamente el tratamiento tópico. Mientras que optará por derivar a atención especializada si el diagnóstico es incierto, si ve que se tratan de psoriasis con formas moderadas o graves, o si son psoriasis de localización palmoplantar, genital o en cuero cabelludo, que requieren otro tipo de tratamientos sistémicos
o que son formas leves que no responden al tratamiento habitual. Algunos consejos que desde atención primaria ofrecemos a nuestros pacientes con psoriasis son, por ejemplo, educarles en cuanto, por ejemplo, la ropa, el vestido, el aseo, los hábitos saludables. Y les informamos que el agua de mar y la exposición al sol resultan beneficiosas para estos pacientes, porque así alivian los síntomas de la psoriasis y además siempre les recomendamos, como a la mayoría de los pacientes, que deben utilizar factores de protección adecuados para evitar quemaduras. Con respecto a la higiene y el aseo, les indicamos que las duchas y los baños deben ser breves y deben ser con agua tibia y siempre con extracto de avena o alguna solución humectante, porque de esa manera no solamente tiene efectos relajantes, sino que reducen el estrés, la tensión, reducen el picor y contribuyen a humectar las placas de psoriasis. Les explicamos que deben evitar geles y shampoos muy agresivos, que en general en la aseo y la higiene deben utilizarse productos que tengan un pH entre 4 y 4,5 y que deben evitar sobre todo las esponjas o los cepillos que puedan producir lesiones o traumatismos. También les recomendamos que utilicen emolientes, hidratantes, que lleven las uñas bien cortas y que eviten la aplicación de colonias o perfumes directamente en la piel para evitar irritación o incrementar la sequedad. Con respecto al vestido y el ambiente, les decimos que preferiblemente eviten el exceso de calor, que eviten la lana o demasiado abrigo y que utilicen preferentemente ropa de algodón. Por supuesto, deben utilizar un calzado cómodo, sobre todo en las formas de psoriasis plantares, para evitar rozaduras, y que con respecto a hábitos saludables, les indicamos que es recomendable cuidar la dieta, evitar la obesidad, el alcohol, las infecciones, el estrés, los traumatismos, las quemaduras solares. Les proponemos hacer ejercicio físico, una dieta equilibrada, hidratarse y dormir alrededor de 7 y 8 horas y evitar sobre todo el consumo de tóxicos y a manejar las situaciones de estrés. ¿Por qué es importante el cambio de paradigma también en cuanto a un tratamiento proactivo? Porque debemos individualizar el tratamiento de nuestros pacientes con psoriasis. Debemos de tener en cuenta la localización y la gravedad de las lesiones, la edad que tienen nuestros pacientes y qué tratamientos previos y qué patologías concomitantes para saber ciertas contraindicaciones. Disponemos de una amplia variedad de tratamiento en la actualidad. Atención primaria fundamentalmente realiza tratamiento tópico, pero debemos de conocer que existen otros tratamientos como puede ser la fototerapia o los tratamientos sistémicos clásicos, y hoy hay tratamientos biológicos que están funcionando muy bien. Los tratamientos tópicos les recomendamos fundamentalmente la utilización de corticoides dosis máximas de 60 miligramos como dosis semanal, salvo en las formas muy potentes que el límite sería el 50 miligramos semanales y deben de aplicarse 1 o 2 veces al día durante 2 o 4 semanas. Siempre tenemos que valorar la potencia del corticoide, la concentración, la duración de la aplicación, el vehículo que se utiliza y la zona que se trata y la edad fundamentalmente. Sabemos que los corticoides son el tratamiento de primera elección y vamos a utilizar distintas potencias en función de la localización de las placas, pero también tenemos que conocer cuáles son los efectos secundarios de esto, como la atrofia, telangiectasia, erupción acneiforme. La asociación con vitamina D para las lesiones de extensión limitada y otras alternativas como el tazaroteno, la antralina, las breas y los inhibidores de calcineurin. Existen tratamientos sistémicos, como he comentado, como son fototerapias para las formas en placas extensas, retinoides, ciclosporina, metrotexate, ampliamente conocido porque sobre todo se utiliza en la forma artropática, y los biológicos que tienen mismas indicaciones que los anteriores, pero se empezaron a utilizar cuando la terapia convencional no respondía, y con muy buenos resultados, por cierto. ¿Y cuál es lo que desde Semergen Madrid hemos, a través de un documento que hemos desarrollado, decir por qué la importancia del tratamiento proactivo? Porque sabemos que las lesiones resueltas pueden reaparecer a lo largo del tiempo y las recurrencias pueden volver a aparecer en las mismas zonas anatómicas. Hay 4 aspectos importantes que se han descrito en estas lesiones latentes.
Por un lado, que la inflamación no está totalmente resuelta en las lesiones tratadas, aunque la reacción epidérmica esté aparentemente resuelta. Que los linfocitos CD8 dérmicos permanecen en las lesiones curadas. Que las células estructurales de la piel continúan expresando alteraciones moleculares y que algunos hallazgos sutiles no se normalizan completamente con el tratamiento, como por ejemplo los linfáticos. ¿Cuál es la base del tratamiento proactivo? Actualmente disponemos la combinación fija de análogos de calcineurina, de vitamina D y corticoides potentes. Esto nos permite aunar la reducción de la proliferación de los queratinocitos y su diferenciación, con el efecto antiinflamatorio del corticoide. Esta combinación tiene un efecto mucho más rápido y ha demostrado una mayor eficacia y seguridad que los tratamientos monocomponentes. Tienen la ventaja de que se aplican una vez al día y vienen en presentación en pomada, gel o espuma. Y la presentación en espuma ha sido muy aceptada y tiene un efecto muy beneficioso porque ha demostrado que además de ser una formulación novedosa, tiene mayor eficacia y rapidez de acción frente a la pomada y el gel. ¿Y por qué? Por el denominado fenómeno de sobresaturación. ¿Y qué es esto? Tanto el corticoide como el análogo se encuentran disueltos en la presentación en espuma en propelentes volátiles, que al aplicarlos sobre la piel, estos propelentes se evaporan y generan una capa de espuma que tiene mayor concentración de los principios activos, con lo cual el grado de solubilidad es mayor y esto permite que el fármaco tenga una mayor biodisponibilidad en la epidermis. Además, la presentación en espuma tiene la ventaja que es una presentación que no huele ni mancha y es muy aceptado esto por los pacientes. Pero, ¿qué necesitan nuestros pacientes? Nuestros pacientes necesitan un manejo efectivo sin comprometer la seguridad, menos recaídas y se las presenta que sean menos graves, más días libres de enfermedad y menos visitas al médico y, en definitiva, una mejor calidad de vida y un menor consumo. La experiencia que nosotros recopilamos en nuestro documento de los pacientes con psoriasis es que necesitan una mayor información sobre la psoriasis y su tratamiento, que requiere una mayor coordinación entre los profesionales, un fomento de la corresponsabilidad y continuidad en las acciones con asociaciones de pacientes. Requerimos de campañas divulgativas sobre psoriasis y un mayor apoyo institucional de las administraciones públicas. Este es el documento que desde Semergen Madrid hemos elaborado y que está a disposición de todos los pacientes y todos los compañeros que quieran leerlo. Y sin más me despido, de nuevo agradeciendo a Acción Psoriasis y a Semergen por permitirme esta exposición. Buenos días. Bueno, buenas a todos. Soy Elena, enfermera del Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Valencia. En concreto trabajo en la unidad de fotobiología y fototerapia y bueno, voy a hablaros un poquito en esta charla sobre el empoderamiento de las personas con psoriasis, haciendo referencia un poquito al papel de la enfermera, sobre todo en atención primaria. Bueno, antes de nada vamos a comenzar diciendo pues qué es el empoderamiento de un paciente, ¿no? Y bueno, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta mucho la siguiente. Leo textualmente, es un proceso que se desarrolla en un enfoque de colaboración en el que los profesionales de la salud ayudan a los pacientes a adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones siempre informadas y cuyo resultado es un paciente responsable de la gestión de su enfermedad, ¿vale? Lo que pretende el empoderamiento es aumentar el nivel de conocimientos del paciente. Sí que es verdad, en la experiencia que yo tengo trabajando en pacientes con psoriasis que vienen a fototerapia, que el nivel de conocimiento que tienen acerca del proceso, de su proceso de salud de enfermedad es bastante bajo, ¿vale? En general, la experiencia me dice esto, pero sí que lo podemos ver con datos de algunos estudios. Por ejemplo, un estudio publicado en el 2019
nos dice que los pacientes con psoriasis sí que conocen el riesgo que tienen de padecer a lo mejor enfermedades ansioso-depresivas por la carga psicosocial que conlleva la enfermedad, pero sin embargo solo el 14% conocen que tiene un riesgo mayor que la población general de sufrir factores de riesgo cardiovascular. Y además, la mitad de la muestra tiene pasividad ante el tratamiento que recibe. Pues bueno, lo que me dé el dermatólogo, ¿no? Bien, hay otro estudio de Skiveren que nos dice que solo el 15% de los pacientes que eran encuestados era consciente de que podía padecer síndrome metabólico. Esto es dislipemia, aumento de triglicéridos y colesterol, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, ¿vale? Solo el 11% de los pacientes son conscientes de que también pueden sufrir un riesgo mayor de enfermedad aterotrombótica que la población general. Y sí que es verdad, y esto me gusta mucho resaltarlo, sobre todo pues tratándose de una charla para una asociación como Acción Psoriasis, y es que los pacientes que pertenecían a alguna asociación tenían un mayor conocimiento y por tanto mayor posibilidades de ser un paciente empoderado y que la enfermedad no los manejase, sino que ellos manejasen la enfermedad, ¿vale? Sí que es verdad que empoderar al paciente con patologías dérmicas, en este caso la psoriasis, puede ser de gran ayuda para favorecer el autocuidado y mejorar la calidad de vida que los pacientes que sufren ese tipo de enfermedades. Y es que hay estudios también en los que se realizan intervenciones educativas. Hay uno, por ejemplo, en el que se daban una serie de pautas sobre cómo relajarse, se daba educación sobre la salud general y educación en concreto sobre la piel. Y este estudio, que duró 12 semanas, demostró que los pacientes que lo recibían tenían una mejoría en la calidad de vida. Existe otro que se hizo incluso con un grupo control, donde los pacientes que aumentaban el nivel de conocimientos respecto a la psoriasis reducían en un nivel alto su estrés. ¿Vale? A mí me gusta siempre dar una pincelada de cómo la sociedad ve al paciente con psoriasis, a las personas que sufren psoriasis. Y hay un estudio en Alemania en el que, pese a campañas como algunas campañas, como una que se titula Toque, por favor, pese a ese tipo de campañas, el 10% todavía piensa de la sociedad no afecta de psoriasis que puede ser contagiosa. Incluso un 23% no querría compartir piscina con alguien con psoriasis. Y esto para mí me parece alarmante y es desde donde atención primaria podría mejorar mucho la situación, ya que es un primer contacto con la población, lo que es atención primaria. Y no solo se trata de abordar al paciente con psoriasis, sino también a la sociedad. Existen otras patologías como la diabetes, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Y es la labor que hay detrás de atención primaria y comunitaria, de campañas para que la sociedad la conozca. Pues con la psoriasis exactamente lo mismo. Bien, aclarar, como he dicho al principio, que yo trabajo en especializada con pacientes con distintas patologías dermatológicas, no solo psoriasis. Y bueno, no existe, creo yo, un lugar o un espacio para que el paciente con psoriasis pudiese ser tratado de forma individualizada. Sí que es verdad que a lo largo de todo el territorio español tenemos algunos hospitales con consultas monográficas de enfermería y psoriasis, y en concreto voy a nombrar la de Nuria, nuestra compañera del Hospital Arnau de Vilanova, donde todos los jueves pues bueno, lleva una consulta monográfica de enfermería y psoriasis y aquí el paciente tiene un espacio para él. Las personas que sufren psoriasis se ven muy acogidas. En cuanto a atención primaria, yo no tengo constancia de que existan programas de educación para la salud específicos para personas que sufren psoriasis. Sí que es verdad que enfermería desde atención primaria tiene mucho que hacer y bueno, está demostrado porque ya hay muchos programas para pacientes con enfermedad crónica, ¿vale? Hay muchos programas
para pacientes con diabetes, para pacientes con hipertensión y se demuestra que mejoran la calidad de vida. La psoriasis es también una enfermedad crónica y podría estar incluida en esos centros de atención primaria, ¿vale? La enfermera y estos centros es el primer contacto de la persona con psoriasis, ¿vale? Al Sistema Nacional de Salud. Y vamos a ver cómo podría la enfermera mejorar la situación de estos pacientes, ¿de acuerdo? Bien, la enfermera siempre se organiza en base a una serie de patrones funcionales que vamos a ir viendo para darnos cuenta de cómo el paciente que sufre psoriasis tiene afectados cada uno de ellos. Bien, el patrón percepción-manejo de la salud, en este patrón la enfermera debe de valorar el tratamiento del paciente, qué expectativas tiene este de él y si se está cumpliendo. También en este patrón se pueden evaluar los hábitos tóxicos, dar pautas y iniciar la deshabituación, ya sea con tabaco o con alcohol o otros hábitos tóxicos. Bien, el patrón nutricional metabólico es un patrón en el que en enfermería puede ayudar y contribuir muchísimo al paciente con psoriasis antes de pasar al nutricionista o al endocrino. Y es que con la alimentación podremos controlar muchos factores que tiene el paciente con psoriasis, como por ejemplo los factores de riesgo cardiovascular, la aparición de hígado graso no alcohólico y controlar la obesidad, que tanto contribuye a empeorar los brotes de psoriasis, ¿vale? Y bueno, desde la alimentación y nutrición, todo esto se podría considerar en las consultas de atención primaria con la enfermera. En cuanto al patrón actividad-ejercicio, es indispensable hacer un combo de la edad del paciente, los gustos, muy importante en el paciente con psoriasis la presencia de artritis psoriásica, la edad, como he dicho, y pues llevar a cabo un plan individualizado para cada paciente en base al ejercicio que pueda realizar. Pero es importante no dejarlo atrás, ¿vale? Este patrón. Yo siempre, a mí me gusta recomendar la bicicleta. Siempre que el paciente tenga pues una capacidad física básica y no tenga una pérdida de equilibrio por algún problema de base, la bicicleta es muy buena para la psoriasis porque además te da el sol cuando la practicas. Y bueno, siempre hay que individualizar, eso sí. El patrón del sueño-descanso es un patrón que también es abordable por la enfermera de atención primaria. Es importante hacer hincapié en la reducción de excitantes y marcar un ritual nocturno. Siempre que se detecte que el paciente con psoriasis lo necesita. Hay pacientes que duermen fenomenal, pero siempre hay que indagar en todos los patrones para ver la necesidad de cada paciente. Otro patrón que no puede faltar su estudio es el de autopercepción-concepto, cómo me veo yo y cómo creo que me ven los demás. Sobre todo en las personas que sufren psoriasis o que sufren psoriasis, los cambios en la imagen corporal suelen ser, digamos, muy estridentes en el sentido de que hoy estoy bien y mañana aparece un brote inmenso, ¿no? La enfermera debe estar ojo a visor realizando test de control en cada una de las visitas para ver cómo el paciente está soportando esos cambios, ¿vale? A nivel corporal. Todo enfocado a reforzar la autoestima, para, como he dicho al principio, que seamos nosotros y que sea la persona que sufre psoriasis la que maneje a la enfermedad y no esta la que me esté limitando en ciertos patrones o esferas de mi vida, ¿vale? El patrón rol-relaciones tiene que estar siempre presente, ver si la persona sufre algún tipo de aislamiento sociofamiliar, si no tiene un entorno que la favorezca. Y es que todo esto desde atención primaria se puede abordar. Es importante ver si el paciente está teniendo conductas de evitación o incluso fobias, con el desarrollo de alguna agorafobia por el miedo a salir a la calle, cómo me van a ver, ¿no? Y súper importante que el paciente reconozca cuál es su rol, cuál es su lugar en la sociedad, ¿vale? En cuanto al patrón sexualidad-reproducción, para ambos sexos o ambos géneros es importante, pero sí que hay que tener muy en cuenta el deseo de maternidad o la lactancia en cuanto a la compatibilidad de tratamientos para la psoriasis. Y aquí entra un poco otra vez en la parte de cómo me veo y cómo me ven los demás.
¿vale? Todo el paciente con psoriasis necesita de un espacio para ser evaluado en todos estos patrones. Y atención primaria tiene mucho que aportar. Bueno, existe el patrón de adaptación tolerancia al estrés, también súper importante en la psoriasis, por el ciclo del rascado-picor. Cuando me pica, me rasco, cuando me rasco, me inflamo. Conseguir que el paciente tolerara su estrés y se adaptara a este podría modular la respuesta inflamatoria. Y está demostrado que cuando los niveles de estrés y ansiedad son más altos, la inflamación aumenta, ¿vale? Todo ese torrente inflamatorio se desencadena. Existen consultas, como he dicho antes, monográficas de enfermería, por ejemplo, en Jerez creo que hay una, que se dedican en concreto a realizar talleres de atención plena, de mindfulness, específicos para pacientes con psoriasis. Es muy importante ir haciéndonos un huequito, nosotros como profesionales intentar aportar, pues como hizo Nuria montando la consulta de monográfica de psoriasis una vez a la semana, para que el paciente con psoriasis disponga de estos espacios. Y bien, para finalizar, pues bueno, simplemente decir que la relación médico-enfermera-paciente debe ser fluida, debe mejorar lo máximo posible, debe haber un feedback entre estas tres pilares para que el paciente verdaderamente se sienta escuchado y la calidad de vida vaya aumentando. Es muy importante ver qué expectativas tiene el paciente acerca de su tratamiento, ¿vale? Para poder abordar desde ahí las consideraciones que vaya teniendo el paciente. Es muy importante abordar todos los patrones que hemos visto, pero en la esfera psicosocial y psicoemocional en el paciente con psoriasis, que a veces pasa tan desapercibida, es necesario tenerla siempre presente, ¿vale? Ver qué necesidades de información tiene. Yo estoy realizando un estudio ahora en los pacientes con psoriasis que acuden a fototerapia y lo que me dicen los pacientes, lo que voy viendo a falta de unos resultados finales, ¿vale? Lo que voy viendo es que el paciente con psoriasis demanda información, sobre todo aquel paciente que tiene un corto recorrido de la enfermedad, aquel paciente que acaba de debutar o que a lo mejor lleva un añito desde que le han diagnosticado psoriasis, demanda información, no sabe lo que es y algunos vienen aún con expectativas de curación y sabemos que la psoriasis es una enfermedad crónica y hay que abordarla desde ahí y hay muchísimas posibilidades para ello. Y saber que desde atención primaria todo esto se podría cubrir. También realizar planes de salud individualizados, como he ido diciendo. Y bueno, aquí finalizo mi presentación. Espero haber sido breve y un poco dinámica. Y nada, si tenéis alguna duda podéis contactarme a este correo. Un saludo. Hola a todos, mi nombre es Pelayo del Pozo, soy farmacéutico comunitario y vocal de dermofarmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias. Estoy aquí para hablaros de la importancia que tiene el papel del farmacéutico a la hora de realizar la atención farmacéutica para la afección de la psoriasis, la patología de la psoriasis. Vamos a comenzar hablando del papel del farmacéutico, hablaremos de recomendaciones higiénico-sanitarias, hablaremos de la situación clínica que se nos da en la oficina de farmacia y luego seguiremos procediendo hablando de consejos y bueno, la importancia también de recurrir a acción psoriasis en caso de padecer la patología. Así que comenzamos. Bien, como os decía, vamos a centrarnos en la atención al paciente con psoriasis en la oficina de farmacia. Y comienzo con un repaso general de lo que es la enfermedad. La psoriasis se trata de una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la producción de anticuerpos o células efectoras que atacan a las células de nuestros propios tejidos de uno o varios órganos. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, no contagiosa y que fluctúa. Afecta considerablemente a la calidad de vida de los pacientes que la padecen y decir que se manifiesta a través de placas eritomatoso-descamativas y opústulas. Estas se localizan en la piel
sobre todo del cuerpo, del cuero cabelludo. Tiene afección ungueal, también afección a nivel articular, conocida la artritis psoriásica, y en menor medida existe una afección de las mucosas. Este tipo de manifestaciones tienen gran variedad en cuanto a la forma de presentarse, a la duración, a la periodicidad de los brotes y a la superficie corporal a la que afecta. Dentro de los factores desencadenantes se desconoce la causa exacta que provoca la psoriasis, pero sí que hay una evidencia que la atribuye a factores ambientales en individuos predispuestos genéticamente. En el momento que estos factores ambientales afectan, comienza a desarrollarse el brote y, por tanto, la situación clínica. Una vez vista de manera general la afección de la psoriasis, la patología, vamos a proceder a hablar del papel del farmacéutico. Quiero destacar que la atención farmacéutica es básica, es importantísima dentro del tratamiento de la patología, y decir que la farmacia comunitaria tiene un papel clave, dado a su accesibilidad y por toda la labor que desempeñamos día a día. Dicho esto, el farmacéutico tiene una función fundamental a la hora de ayudar al paciente a aliviar signos y síntomas de la psoriasis mediante la adherencia al tratamiento farmacológico prescrito por el médico, y ayudarle a espaciar los periodos interbrote con las medidas higiénico-dietéticas adecuadas. Es decir, es muy importante la adherencia al tratamiento dermatológico, al tratamiento farmacológico tópico u oral, además de la posible fórmula magistral que prescribe el médico. ¿Para qué? Para mejorar, evitar la fisura en las placas eritomatodermativas y para mejorar la elasticidad de la piel. También quiero destacar que el farmacéutico tiene un papel fundamental a la hora de comunicar, a la hora de informar desde la prevención, con el fin de evitar el desencadenamiento de brotes y con el fin de favorecer el mantenimiento del mejor estado de la piel, un estado óptimo de la piel. Por tanto, los productos dermofarmacéuticos van a ayudarnos a mantener la hidratación, a mantener la integridad del estrato córneo, al tratamiento de las escamas, a disminuir los estados hiperqueratósicos, reducir las placas y mejorar el confort de la piel. En esta imagen es una imagen muy característica con la que los farmacéuticos nos sentiremos identificados, donde se ve la atención farmacéutica, en la que demostramos cercanía, apoyo y seguimiento. Por tanto, defendemos una atención farmacéutica personalizada e individualizada y profesional. También quiero decir que el tratamiento dermofarmacéutico es muy importante para evitar el uso continuado de tratamiento farmacológico tópico y también para mantener la piel en un estado óptimo para mejorar la eficacia del tratamiento farmacológico cuando sea necesario utilizarlo. Decir también que este tipo de recomendación mejora considerablemente la calidad de vida del paciente y también supone un ahorro, esta adherencia al tratamiento tanto médico como dermofarmacéutico, supone un ahorro al gasto sanitario. Bien, continuamos hablando de las recomendaciones higiénico-sanitarias que realizamos desde la oficina de farmacia, centrándonos en la higiene, en la hidratación, en el uso de agentes queratolíticos y cómo actuar frente a la afección del cuero cabelludo. En cuanto a la higiene, es muy recomendable usar el uso de agua tibia, es decir, vamos a hacer baños con agua templada y no prolongados en el tiempo. Siempre recomendaremos el uso de jabones suaves, no agresivos, con pocos tensioactivos y sin perfume. También podemos recomendar y optar por el uso de lociones sin jabón o sin NES o geles sobre grasos.
comúnmente conocido como oleogeles. Es importante no friccionar en el secado. Recomendaremos el secado a toques y tras el baño es imprescindible el uso de productos hidratantes. Procedemos a hablar de la hidratación. Importantísimo. Vuelvo a destacar la importancia de mantener una buena hidratación. ¿Por qué? Porque el uso diario de emolientes van a restaurar el cemento lipídico, a restaurar la función barrera y a regular el proceso de diferenciación de los queratinocitos. Como ya sabemos, en la psoriasis hay un aumento de producción del proceso de renovación celular, acumulándose esos queratinocitos y provocando la placa psoriásica. Por tanto, ¿qué activos vamos a utilizar? Emolientes, pero estos emolientes es importante que por un lado hidraten, mantengan la hidratación del estrato córneo y por otro lado eviten la deshidratación. ¿Con qué vamos a conseguir evitar esa deshidratación? Con activos emolientes oclusivos hidrofóbicos, como puede ser la vaselina, que vuelvo a repetir, evita la pérdida de agua. Como agentes que mantengan la hidratación del manto lipídico, de la estructura cutánea, vamos a optar por la glicerina a concentraciones del 5 al 10%, el ácido hialurónico como humectante natural, la urea también a concentraciones de entre el 5 y el 10%, y también decir que la aloe vera, además de hidratar, repara. Importantísimo recalcar el uso de activos antipruriginosos, como puede ser el polidocanol. ¿Para qué? Para evitar el rascado, que es un tipo de traumatismo que al final desencadena y agrava la psoriasis. Otros activos que vamos a recomendar son activos regenerantes y cicatrizantes, como la alantoína, el extracto de centella asiática y el aceite de rosa de mosqueta. Procedemos a hablar de los agentes queratolíticos que tienen una función clave: reducir el grosor de la placa hiperqueratósica. De esta manera vamos a disolver esas escamas y ablandándolas y facilitando su eliminación. ¿Con qué lo conseguimos? Con activos como pueden ser el ácido salicílico a concentraciones de entre el 1 y el 3%, el ácido glicólico entre el 8 y el 15%, en este caso la urea a concentraciones del 10 y del 30% tienen propiedades exfoliantes, y el ácido láctico a concentraciones del 5 y el 12%. En cuanto a las recomendaciones higiénico-sanitarias a la hora de tratar la afectación del cuero cabelludo, vamos a optar por el uso de champús de base lavante suave, con un pH ligeramente ácido de entre 4 y 4,5. Los ingredientes clave será la brea de hulla como queratolítico y la piroxolamina. Es importante que alternemos el champú de tratamiento con el champú de uso frecuente y que lo recalquemos en nuestra recomendación en la atención farmacéutica. También es importante destacar que en el caso que tengamos prescrito un tratamiento farmacológico tópico, desde la oficina de farmacia y en la atención farmacéutica recomendemos el uso del tratamiento farmacológico por las noches y por las mañanas nos lavaríamos el cabello con un champú de uso frecuente. Bien, dentro de las situaciones posibles que se nos dan en la farmacia, a la hora de hacer la atención farmacéutica desde el mostrador, podemos identificar dos tipos de situaciones. Una, en el que el paciente con psoriasis acuda a la farmacia sin diagnóstico médico, y nosotros aquí tenemos un papel clave en el momento que este paciente viene con un brote psoriásico y nosotros identificamos el síntoma, tenemos un papel fundamental y clave a la hora de derivar al especialista, al médico, para su diagnóstico. Y quiero recalcar que el farmacéutico identifica, nunca diagnostica. También este paciente se iría de la farmacia con todas las recomendaciones higiénico-sanitarias y con todos los consejos que sean apropiados para su caso, para facilitar la calidad de vida de este paciente. Otra de las casuísticas que tenemos en la farmacia es un paciente que viene con diagnóstico médico previo
de psoriasis. Y en este caso puede venir en fase de brote o en fase de mantenimiento. En fase de brote es importante, este paciente vendrá con un tratamiento farmacológico y es importante que a la hora de realizar esa recomendación, esa atención farmacéutica, le ayudemos a la hora de comprender el tratamiento farmacológico en su modo de uso y cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. Y también es importante que insistamos en la aplicación de productos dermofarmacéuticos para, como siempre digo, mejorar su calidad de vida y mejorar la adherencia al tratamiento y, por tanto, la penetración a nivel tópico del tratamiento farmacológico que vaya a aplicar y, por tanto, la eficacia. En caso de fase de mantenimiento, volveremos a insistir en la aplicación de productos dermofarmacéuticos para espaciar el periodo interbrote y evitar el desarrollo de la patología. Y, por tanto, mejorar otra vez la calidad de vida y evitando la visita al centro sanitario o al especialista. Principales criterios de derivación al médico o especialista. Dentro de la oficina de farmacia tenemos claro que hay aspectos en los que hay que derivar al médico. En caso de embarazo o lactancia, en caso de paciente menor de 18 años, en sospecha de lesión psoriásica sin diagnosticar, en sospecha de lesiones psoriásicas sin mejoría tras el tratamiento después de 3 meses, tras la reaparición de placas tras el cese de un tratamiento, en el caso de identificar dolor e inflamación articular para descartar proceso de artritis psoriásica, es muy importante su diagnóstico precoz. En caso de reacciones adversas causadas por el tratamiento antipsoriásico y en caso de estar siguiendo un tratamiento sistémico para la psoriasis y se presentan síntomas de alguna enfermedad infecciosa. También quiero destacar que dentro de nuestro papel es muy importante que establezcamos una serie de consejos de manera habitual en nuestra atención farmacéutica. Estos consejos de salud son evitar factores agravantes o desencadenantes como el estrés o la ansiedad, evitar el consumo de tabaco, dado que el tabaco disminuye el sistema inmunitario y provoca casos graves de psoriasis. Además, en el caso de padecerla, los pacientes que consumen, que son pacientes psoriásicos y son fumadores, generarán más resistencia al tratamiento de la psoriasis. Es importantísimo evitar el consumo de alcohol, ya que en pequeñas dosis agravan la psoriasis o hacen que se desencadene la sintomatología de la psoriasis. Es importante también advertir de evitar el consumo de ciertos medicamentos como pueden ser los betabloqueantes, los antiinflamatorios no esteroideos, la suspensión brusca de corticoides, antipalúdicos, sales de litio, indometacina o digoxina. Es importante también advertir que tengan las uñas cortas y limpias y evitar el rascado. En el caso de que exista rascado, que se haga con la yema de los dedos o con las palmas de las manos. Importante destacar también que se eviten traumatismos físicos como heridas, roces continuados, golpes, etcétera, porque suelen generar brotes de la enfermedad al cabo de 2 semanas, entre 10 y 14 días. También es importante que recomendemos una exposición al sol, ya que los rayos ultravioleta tienen en general un factor positivo en la psoriasis. Sin embargo, no podemos olvidar que esa recomendación tiene que ir asociada a evitar la exposición prolongada, las quemaduras y siempre utilizar una protección solar adecuada tanto en textura como en protección SPF 50. No todas las texturas son adecuadas para la patología de la psoriasis. Y también su reaplicación. Es importante llevar una dieta equilibrada, rica en pescado azul, con aceites grasos omega 3 y 6 y verduras que contengan carotenos. En el caso de no hacer una dieta rica, es importante que lo suplementemos con suplementos alimenticios.
mejorando, ofreciendo propiedades antioxidantes, mejorando la función barrera de la piel, etcétera, bajando la inflamación, etcétera. Y también es importante inculcar hábitos de vida saludables para prevenir otras enfermedades relacionadas como son la diabetes, como la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica, obesidad, síndrome metabólico, ictus, enfermedad psiquiátrica o la osteoarticular, entre otras. Vale. Es muy importante que informemos al paciente sobre Acción Psoriasis. ¿Por qué? Porque su principal objetivo son facilitar información y dar apoyo a los afectados de esta patología para mejorar su calidad de vida. Además, ofrecen a las farmacias materiales gratuitos para la formación del personal y para la formación del paciente a través de trípticos, campañas junto con médicos y farmacéuticos y a través de redes sociales y web. Y por último, quiero daros las gracias y deciros que desde la oficina de farmacia nuestro principal objetivo es el cuidado y potenciar sobre todo esa atención farmacéutica para, como decía anteriormente, mejorar la calidad de vuestra piel y por tanto la calidad de vida del paciente, que también se ve repercutida en el gasto sanitario. Muchas gracias y espero que os haya gustado mi intervención y que os haya acercado el papel del farmacéutico dentro del tratamiento de la psoriasis. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta segunda ponencia. Recuerden que pueden seguirla en cualquier momento en nuestras redes sociales, en la página web de Acción Psoriasis o en nuestro canal de YouTube. Nos vemos.